Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Guatemala. Por encima de las leyes electorales, un juez intentó suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, cuyo representante es el candidato presidencial a la segunda vuelta, Bernardo Arévalo. La Corte Constitucional lo detuvo, pero evidencia las trabas existentes al Estado de Derecho. Lo analizamos. En Noticia Ecuador. Oficialmente comienza la carrera por la presidencia del país en un proceso anticipado que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. Todas las encuestas ubican en primer lugar a la candidata de la Revolución Ciudadana, pero no todas con un triunfo en primera vuelta. Desde las derechas hay pugna por el segundo y tercer lugar. Les contamos. En Noticia Egipto. Atención humanitaria y cese el fuego inmediato desde El Cairo y en cumbre de emergencia es lo que piden los gobiernos de naciones vecinas a Sudán. Casi 3.000 muertos, 2,5 millones de personas desplazadas o refugiadas. Es el saldo hasta ahora de enfrentamientos entre el ejército y un grupo paramilitar. Les presentamos esta radiografía. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala, la tarde de este jueves, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del Movimiento Semilla, dio vía libre a la continuidad del proceso electoral. Y esto tras la orden de un juez de investigar a la organización política con miras a quitarle su personería jurídica. Aquí les explicamos. Por medio de un comunicado, la Corte de Constitucionalidad informó que otorgó un amparo provisional al Movimiento Semilla. Con esto, queda revocada la orden de suspender la personalidad jurídica de la agrupación política, emitida la víspera por el juez séptimo de primera instancia penal, Freddy Orellana. Minutos antes del pronunciamiento de la Corte, había sido presentado un primer amparo por parte del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Muñoz, también en contra del oficio del Juzgado Séptimo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros planteamos este primer amparo? Número uno, creo y estamos con la plena certeza que debemos de defender especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente cuál es el derecho de elegir y ser electo. Muñoz aseguró que la ley electoral y de partidos políticos es la que debe prevalecer y confirmó que ningún partido puede ser cancelado durante un proceso electoral. Quiero que quede claro y que entendamos que esto es no por una organización política que pues en este caso está siendo afectada como Semilla, pero pudiera haber sido cualquier otra organización política. Pudo haber sido cualquiera de las 30 que están en contienda y de la misma manera el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos pues hubiera hecho las acciones que está tomando. En la mañana de este jueves, el Ministerio Público allanó el Registro de Ciudadanos del TSE. La diligencia tenía como finalidad secuestrar toda la documentación del partido político Semilla ante supuestas anomalías en las adiciones de la agrupación política. La presidenta del TSE, Irma Palencia, expresó preocupación por este hecho, que valoró como una invasión. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, manifestó que pese a las maniobras para sacarlo de la carrera, su campaña sigue adelante. Este es un camino que tiene una parada, un hito importante este 20 de agosto, pero que no se termina el 20 de agosto, porque es un camino que tiene como destino fundamental el acompañar un proceso de cambio muy anhelado por los guatemaltecos y las guatemaltecas, un cambio con esperanza, con ilusión, con tranquilidad,
un cambio que nos permita construir una nueva primavera. Ante los acontecimientos, su contendora por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, suspendió temporalmente su campaña. Dijo, en solidaridad con los electores. En protesta a la situación político-electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad con la voluntad popular. Porque debe de respetarse la expresión que la gente dio en las urnas el pasado 25 de junio. Con la decisión de la Corte, por ahora los candidatos podrán retomar sus campañas. Sin embargo, queda en el ambiente político un manto de dudas sobre instituciones que buscan obstaculizar el proceso democrático del próximo 20 de agosto. Así vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Gerson Sotomayor, analista, consultor político, consultor constitucional. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Gerson, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un verdadero gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Gerson, ha sido un día bastante complejo para comprender qué es lo que está pasando en Guatemala, todo esto en un contexto electoral de cara a una segunda vuelta presidencial. ¿Qué observa usted? ¿Qué es lo que está sucediendo con lo que dice un juez, con la decisión que toma el Ministerio Público, la Fiscalía, luego con lo que dice la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral? Muchas cosas al mismo tiempo. ¿Usted cómo nos ayuda a entenderlo? Y ahora te voy a meter más cosas, digamos, para analizar. Y a es ver que si lo esto comprendemos. responde, ok, perfecto. Esto responde a un plan bastante concatenado que ya viene montándose desde hace algún tiempo. No es un acto que funcionarios vinculados al organismo ejecutivo estén cometiendo en este momento. Es decir, en este momento son más claras y evidentes las acciones de una tentativa de golpe de Estado, pero ya era un plan que venía fraguándose desde hacía mucho tiempo. Y te inicio contando que en un primer momento fue el poder sacar a una Telma Cabrera y a un Roberto Arzú, ambos también candidatos a la presidencia de la República. Eso fue en el momento de la inscripción. Esto provocó un detonante, y es que un outsider pudiera subir en las encuestas, ¿no? Muy estrepitosamente suben las encuestas, y también posteriormente, con una estrategia muy parecida a la que intentaron en esta oportunidad, lo sacan de la contienda con una apariencia de legalidad, conjuntamente con 1.200 candidatos más que iban entre diputaciones y corporaciones municipales. Cuando esto sucede, se lleva a cabo inmediatamente la primera vuelta electoral. De la primera vuelta, todo este descontento que había por haber sacado a los otros candidatos se manifiesta en un voto contra el sistema, que se manifiesta en Bernardo Arévalo del movimiento político Semilla. Esto obviamente les fue sumamente incómodo a el oficialismo, toda vez que ellos tenían muy estructurados a sus candidatos que en su momento tuvieron la primera posibilidad, es decir, tenían la mayor cantidad de posibilidades de poder llegar a la presidencia de la República. Estamos hablando de candidatos como Zury Ríos, estamos hablando del propio candidato oficial, Manuel Conde. Sin embargo, esto no le salió y tuvieron resultados bastante nefastos en esta primera vuelta electoral, colocando la población a Movimiento Político Semilla con Bernardo Arévalo y a la Unidad Nacional de la Esperanza con una Sandra Torres. Este resultado no dejó de incomodar nuevamente a esta expresión oficialista, que estuvo intentando constantemente buscar las formas dentro del sistema político para poder posicionar a su candidato en segunda vuelta y así poder ganar esta elección. No lo logra hacer, y esto inicia con un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, en donde pide la revisión de todos los escrutinios voto a voto, algo que no contempla la legislación nacional, sino que únicamente contempla el cotejo de actas electorales. Esto se da
como una primera parte de culminar este plan. En ese momento, la Corte de Constitucionalidad, debo decir, que provoca ese malestar y le da la razón a los partidos oficialistas cuando en vez de tener el movimiento Semilla menos votos, consigue más votos en esa revisión de votos, ¿no? Entonces, el tiro, no sé cómo lo digan en Venezuela, pero aquí en Guatemala le decimos el tiro le salió por la culata. No es... Aquí también... No es una... Aquí también se okay. dice, aquí también lo entendemos perfectamente como en otras partes de nuestra América Latina. Así que esta primera parte, Okay, con excelente. lo que nos has explicado, Gerson, no le salió. Y ahora lo que estaban intentando era otra estrategia, pero han pasado las horas, han corrido las horas y tampoco les ha salido. Así es. Entonces, inmediatamente pasando esta etapa que les estoy comentando, inmediatamente se mete por primera vez a este rol de intento de golpe de Estado el Ministerio Público. Un Ministerio Público que ha sido catalogado constantemente por estar inventando casos en contra de ciertos funcionarios judiciales de Guatemala que les eran opositores políticos, según como ellos lo veían, ¿no? Entonces inician a perseguir penalmente a Semilla por su constitución. Su constitución que fue hace aproximadamente, estamos hablando de hace 8 años, fue en el 2019, 2018 aproximadamente, cuando inició, 2017 tuvo que haber sido cuando inició la Constitución, algo que yo te diría que inclusive está prescrito dentro del derecho penal guatemalteco. Sin embargo, la persecución política inicia justamente a través del uso indebido del derecho penal por parte del Ministerio Público. Esto lo utilizan para poder intentar sacar a Semilla de la segunda vuelta. Sin embargo, 1-1, debo de reconocer, el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala jugó un papel fundamental, trascendental, porque fue el que se plantó y dijo, no, se va a respetar la voluntad popular, se va a respetar los resultados de las elecciones, y aquí lo que las personas quisieron que pasaran a segunda vuelta son los que van a pasar a segunda vuelta, y a pesar de la orden que el juez había dado, se negó el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos a cancelar y suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla. Con esto, los sectores empezaron a darse vuelta a la posición oficialista, convirtiéndose 1-1, digamos, en las últimas horas. Parte del sector privado empezó a reaccionar, otro porcentaje de la clase política guatemalteca también empezó a reaccionar. En fin, se logró entonces que la propia Corte de Constitucionalidad, que también le había sido afín en 100% a la expresión oficialista, otorgara este amparo favoreciendo a Semilla. Sin embargo, todavía esto mantiene con vida a una Consuelo Porras, a un fiscal Curruchiche, que fueron los que la gente percibe, los que evidentemente están detrás de esta intentona de golpe de Estado, por decirlo así. No les certifica lo conducente, es decir, no se le ordena que se les persiga penalmente, y esto pues es una deuda en pago de favores políticos también todavía al organismo ejecutivo. Por lo tanto, en este momento vamos a tener que llevar a cabo la segunda vuelta efectivamente con el Movimiento Semilla y el Partido UNE, pero no hay visiblemente una intencionalidad de perseguir a aquellos que han sido responsables de esta intentona. Sí, ya tenemos lista a nuestra corresponsal en Guatemala, en la capital, Gerson, pero quiero dejar una inquietud planteada, porque lo que había dicho tanto el juez como el Ministerio Público es que una persona había ido a interponer esta denuncia en contra del Movimiento Semilla, y por eso es que se realizan los allanamientos. Uno se pregunta, ¿por una persona o qué persona era? Se genera todo este nivel de incertidumbre. Ahí la pregunta planteada. Esperen unos minutos. Vamos con nuestra corresponsal Verónica Orantes a Ciudad de Guatemala para conocer lo último. Verónica, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Precisamente en este día han pasado diferentes situaciones. Desde ahí está la expectativa y la incertidumbre ante la resolución que había emitido el juez séptimo de instancia penal, en el que era precisamente la cancelación del partido Movimiento Semilla. Sin embargo, tras esto, precisamente sale el Tribunal Supremo Electoral
da las declaraciones y en este caso oficializa los resultados de la primera vuelta electoral para confirmar la segunda vuelta electoral en el que va el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres, y el Partido Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo. Esta resolución quedó en el ambiente. Ya en el transcurso de la mañana ocurrió un allanamiento por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigido por Rafael Curruchiche, en el que señalaba que había más de 5,000 firmas falsas por parte de supuestos simpatizantes de Semilla y que no habían firmado, y entre ellos 12 que se encontraban fallecidos, y que esto ya había sido confirmado, según lo que mencionaba, era por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Llegaron encapuchados los del Ministerio Público y vemos que tras ello el registrador de Ciudadanos sale y da una conferencia de prensa en el que explica que precisamente la ley le da la facultad de ser el único ente de cancelar e inscribir a un partido político, que también la Constitución les atribuye este factor al Tribunal Supremo Electoral, y que además en este caso pues esta resolución no procedía, por lo que habían presentado 2 amparos ante la Corte de Constitucionalidad y a una sala de apelaciones. En esta conferencia de prensa sucede otra notificación de la Corte de Constitucionalidad resuelve amparar provisionalmente al movimiento Semilla, y con ello básicamente deja sin precedencia, digamos, a la resolución del Juzgado Séptimo de carcelar la personalidad jurídica. Por lo tanto, reafirma que las elecciones de la segunda vuelta para el 20 de agosto están firmes. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también dieron declaraciones, señalaron como un exceso esta medida tomada por el Ministerio Público, ya que sí se les había estado brindando información y que esta correspondía al 40-50 posiblemente de los expedientes que se llevaron. El rechazo ciudadano ha crecido con ello y ante el Ministerio Público están pidiendo la renuncia de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche, el fiscal, y también hay carteles y hemos conversado con la gente en el que señalan que vienen a defender su voto. Y también hay personas que indicaron que no pertenecían a ningún partido político, pero que esto era más allá porque no estaban respetando lo que se había decidido en las urnas electorales. Importantísima toda esta explicación, sobre todo con las reacciones del pueblo. Verónica, con eso nos quedamos. Muchas gracias. Mañana muy atentos a cuanto suceda en tu país. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gerson, voy a volver con usted. Ya estaba, de hecho, la pregunta planteada. La razón que, según dice tanto el juez como el Ministerio Público, por la que se realizan estos allanamientos, además con tal nivel de show mediático. Así es. No, la denuncia que había sido planteada fue por una firma que digamos, para la adhesión, para que esa persona se fuera a adherir a ese partido político, pero el partido ya estaba constituido cuando esto se dio. Y el Ministerio Público, extra petit, digamos, fuera de pedido, de oficio, empieza a buscarle migas en la mesa desde la constitución del partido. Obviamente con esto, con una intencionalidad absolutamente política de quitar al partido Movimiento Semilla de segunda vuelta. Es decir, el Ministerio Público no utiliza esta denuncia como una excusa nada más para poder ir a investigar absolutamente todo. Yo te diría, si el Ministerio Público realmente hubiera hecho su trabajo en su momento, o lo estuviera, o lo quisiera hacer siquiera, hubiera ido a buscar a todos los partidos políticos, pero eso sí, no vas a buscar a pedido algo en época electoral, cuando nada más contra uno de los candidatos, cuando ya están en segunda vuelta y ya la gente decidió por quién quiere ir a votar y quién quiere que sea esos candidatos que vamos a tener que elegir el 20 de agosto en esa segunda vuelta. La intencionalidad política de emitir este golpe de Estado, de poder posicionar al candidato oficial y llevarlo a segunda vuelta, era más que evidente por parte de los funcionarios del Ministerio Público.
Gerson, ¿a qué crees que se debe la decisión firme de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Antes de la primera vuelta presidencial, bien recordabas que tomaron decisiones como, por ejemplo, haber dejado por fuera de todo el juego electoral al movimiento popular de los pueblos. Sí, yo te digo, creo que es importante resaltar lo que planteas, porque justamente creo que todo tiene un límite y creo que el Tribunal Supremo Electoral llegó a su límite de condescendencia con el partido oficial y fue ¿no? Está bien, podemos permitir ciertas cosas, podemos permitir ver el tema de las inscripciones, veamos ahí si se puede hacer o no, a quién quitamos, quién les es incómodo, a quién podemos poner, a quién medianamente podemos hacerle la vida más fácil, pero llega un momento donde se da un intento de golpe de Estado y creo que esto, donde ya había estado materializada la intención de voto de la gente, y creo que ese es el hasta aquí. Que plantea el Tribunal Supremo Electoral, qué bueno que lo hizo, yo te soy honesto, no estaríamos hablando de esta forma, de cómo ocurrieron las cosas, de que vamos a tener en Guatemala una segunda vuelta el 20 de agosto, si el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos no se hubiera parado y hubiera cumplido su función a cabalidad de respetar la voluntad popular de a quién quieren elegir en esta segunda vuelta electoral presidencial. Con claridad, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP, que muy bien los tuvimos aquí, además a los candidatos en contienda haciendo la denuncia que luego se configuró como que los dejaron por fuera. En todo caso, Gerson, este es el ambiente de incertidumbre, de desconfianza sobre la institucionalidad del país de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de agosto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la alarma que debe tener la propia población que tomó la decisión de votar por esos dos candidatos, por el candidato de Semilla y por la candidata Sandra Torres? Bueno, hay varias alarmas que hay que considerar. Una de ellas es propiamente que la Corte de Constitucionalidad en su resolución no eliminó la resolución penal. Es decir, le dejó libertad al Ministerio Público y al sistema penal de poder continuar con una posible cancelación después del evento electoral. Ojo con esto, porque si ganara el movimiento Semilla, sería el partido de gobierno y estarían intentando cancelar al partido de gobierno, con lo que dejarían a los diputados, a los 23 diputados que eligió Movimiento Semilla, los estarían dejando sin posibilidades de estar en junta directiva del Congreso de la República, sin tener comisiones de trabajo dentro del Congreso de la República, pero más importante aún, y es vulnerando el derecho de defensa, porque como se hace en cualquier intento de dictadura en América Latina, lo primero que usas es el derecho penal, cancelas la personería jurídica. ¿Por qué? Porque eso te imposibilita defenderte. Si el partido político Movimiento Semilla no tuviera personería jurídica activa, esto imposibilita que puedan ir a defender, es decir, ni siquiera pueden presentar un memorial, un recurso en un juzgado porque no tienen vida jurídica, ¿verdad? Entonces esto es un problema de violación de derechos muy fuerte que yo creo que más adelante en Guatemala como población vamos a tener que ver hacia dónde transita esto. Y también creo que la voz de alerta es que este intento de golpe va a ser bastante reiterado durante un posible gobierno del partido político Movimiento Semilla durante el ejercicio de poder. Hay que recordar que el expresidente Arévalo, padre de Bernardo Arévalo, quien va de candidato a la presidencia, en su momento en Guatemala tuvo 18 intentos de golpes de Estado, y esto pues creo que se podría repetir acá, pero creo que es una transición absolutamente necesaria para el país, para ir saliendo del gran nivel de corrupción que tenemos. Y por último, en todo caso, es la decisión del pueblo, de lo contrario será sin duda un quiebre democrático. Con respecto a lo que dijo hoy hacia el mediodía la candidata que va a segunda vuelta, Sandra Torres, pero que va de primera con una leve ventaja sobre Bernardo Arévalo. Ella dice, yo necesito un contendor, no puedo jugar sola, con mucha claridad y sensatez. Voy a detener un momento este proceso para ver lo que pasa porque la población es la que tiene la última palabra. ¿Cómo observas esta postura de la candidata a la presidencia, pero al mismo tiempo cómo se configura ella con los demás, con las demás derechas, digamos, que han quedado por fuera del proceso?
No, mira, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza es uno de los partidos que desde el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad ha estado pidiendo y fue sistemático en pedir la revisión de los votos, el voto a voto dentro de las urnas. Y esto era un plan, digamos, manejado muy abiertamente para poder modificar el resultado de las elecciones y tener el control de quién pasaban a segunda vuelta. Esto, el Partido UNE era parte de esto, firmó el amparo, estuvo detrás de los efectos de ese amparo. Y en este momento, la posición, cuando sale a dar la candidata a la presidencia, sale a emitir su posición, fue una posición totalmente tardía, a destiempo. Me imagino yo que ya le había llegado información de por dónde iba a resolver la Corte de Constitucionalidad y entonces sale a decir, no, es que yo sí quiero un contendiente, quiero esto, quiero lo otro y me solidarizo ni siquiera se solidarizó con el contendiente, se solidarizó con la población. Pero lo hizo ya tarde, cuando desde el día de ayer creo que buena parte de la población guatemalteca no pudo dormir y ella nunca había salido a dar la cara, pero esto se debe también a algo y es que debe muchos favores en el Ministerio Público. Justamente hay que recordar que es una de las candidatas que tuvo un caso abierto, penal abierto, fue a través de acuerdos políticos que logran disminuir, digamos, la intensidad de este caso y sale en libertad para poder participar en la elección. Entonces creo que es una persona que debe muchos favores y esto pues obviamente también condiciona su propia posición. Muchísimas gracias, Gerson, por ayudarnos a comprender este momento complejísimo que vive tu país, esta nación centroamericana, pero estamos muy atentos a cada movimiento de aquí al próximo 20 de agosto, día de la segunda vuelta presidencial. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, oficialmente comienza la carrera por la presidencia del país en un proceso anticipado que tendrá lugar el próximo también 20 de agosto. En América Latina ese día habrá 2 procesos electorales. Todas las encuestas ubican en primer lugar a la candidata de la Revolución Ciudadana, pero no todas con un triunfo en primera vuelta. Vamos a ver esto qué significa. Lo profundizamos, lo analizamos al volver en Es Noticia. ...62 Cumbre de Jefes y Jefas de Estado, del Mercosur y Estados asociados. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar, desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Trabajemos para que el Mercosur se convierta en una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. El pueblo boliviano tiene una vocación integradora. Consideramos que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para fortalecer la integración, ampliar el comercio y la cooperación regional. En Noticia Ecuador, el Consejo Nacional Electoral anunció que este jueves inicia oficialmente la campaña electoral de las anticipadas elecciones presidenciales. Los comicios tendrán lugar el próximo 20 de agosto. Vamos a ver quiénes son los favoritos según las encuestas más recientes.
El Consejo Nacional Electoral anunció este jueves el inicio de la campaña electoral, que se extenderá hasta el 17 de agosto. 8 binomios participarán en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, luego del decreto de muerte cruzada, dictada por el presidente Guillermo Lasso. Una decisión que implicó la disolución del Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para no someterse a un juicio político que lo acusaba de varios delitos. Pese a que el sistema electoral había determinado que el periodo de campaña sería en agosto, ahora extendió el plazo a 36 días de promoción, para que el pueblo pueda conocer los proyectos de los y las candidatas presidenciales. Que hemos visto que la ciudadanía reclama y como nosotros también hemos visto esta necesidad imperiosa de que los votantes, los ciudadanos conozcan a cabalidad las propuestas de gobierno que presentan los diferentes binomios y de esa manera podamos tener, así como las propuestas programáticas, y de esa manera la ciudadanía pueda estar informada y desea un voto responsable. A través de su cuenta en Twitter, el CNE dio a conocer el nuevo calendario electoral. Los comicios tendrán lugar el próximo 20 de agosto. La segunda vuelta se llevaría a cabo el 15 de octubre. De acuerdo a la Ley Orgánica Electoral, se necesita al menos el 40% de los votos validados para que un candidato resulte ganador en la primera vuelta. Además, deberá obtener diferencia mayor al 10% sobre el segundo lugar. La candidata Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, ganaría los comicios electorales de acuerdo a las últimas encuestas. La consultora Metria posiciona a Luisa González en primer lugar, con el 37,8% del escrutinio. El candidato de la alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner, obtendría el segundo lugar con el 18,2%. En otra encuesta de America Elect, González obtendría el 52%, mientras Sonnenholzner quedaría nuevamente en segundo lugar con el 14% del escrutinio. Por su parte, el sondeo de Tino Electoral arrojó que Luisa González lidera la encuesta con un total de 28,5% de los votos, seguido del candidato del partido Claro que se puede, Yacu Pérez, con un total de 15,3%. Jan Topic, mejor conocido entre los ciudadanos como el Bukele ecuatoriano, obtendría el tercer lugar con el 13,8%. Quienes resulten electos durarán en el poder 18 meses para completar el periodo presidencial de Guillermo Lasso. ¿Y cómo ha transcurrido ya oficialmente este primer día de campaña por las presidenciales y también legislativas? Vamos a conversar de esto con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Hola, Elenita, adelante, buenas noches. Hola Tati, muy buenas noches. Así es, una vez que están en firme las candidaturas de los 8 binomios presidenciables, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ya lo dijeron ustedes, con 2 abstenciones y 3 votos a favor, autorizó adelantar la campaña electoral y ampliar su plazo en lo que se refiere, y ojo con esto, Tati, a las candidaturas presidenciables, más no a asambleístas. ¿Por qué no a asambleístas? Porque todavía hay recursos de impugnación que no han sido resueltos para algunas candidaturas por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hoy arrancó oficialmente la campaña electoral para los 8 binomios que aspiran llegar al Palacio de Carondelet, más no para los 137 asambleístas, o más bien los asambleístas, los candidatos a la asamblea que se han inscrito para aspirar a esos 137 cargos. Los candidatos a la presidencia podrán hacer campaña desde hoy, jueves 13 de julio, hasta el jueves 17 de agosto, es decir, tendrán 35 días para promocionar sus propuestas y cautivar al electorado. Debemos decir que el Consejo Nacional Electoral detectó 1.469 casos de campaña anticipada en 16 provincias del país, lo cual será, según han dicho las autoridades electorales, informado al Tribunal Contencioso Electoral para el juzgamiento y la sanción correspondiente. ¿Qué pasa en las encuestas? Ya lo mencionaban ustedes, hasta el momento todas colocan en primer lugar a Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana con alrededor de 30 puntos porcentuales. En segundo lugar, lo decían, se disputan el candidato Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del presidente Lenín Moreno, ustedes recordarán, y el candidato Yacu Pérez de la Alianza Unidad Popular, Democracia Sí y Somos Agua. Una de las grandes diferencias que existen hoy por hoy en las encuestas que hemos analizado ha sido
la variación significativa del voto indeciso. Algunas encuestas lo colocan en el 40%, otras en el 14%. ¿Y por qué es importante señalar esto a nuestra audiencia de América Latina y el mundo? Es porque hoy por hoy, según lo que determina el Código de la Democracia, es una de las posibilidades que existen en estas elecciones anticipadas. Un candidato o candidata pueden ganar en primera vuelta electoral con más del 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos frente al segundo lugar. No es un dato menor, es un dato que hay que tenerlo en cuenta en el escenario que se planteará el próximo 20 de agosto. En el sistema electoral ecuatoriano, los votos se dividen en blancos, en nulos y en válidos, y solamente los válidos, es decir, los que se asignan a un binomio o lista, son tomados en cuenta al momento de declarar vencedores. ¿Cómo transcurrió el día de hoy? Me preguntabas, Tati, cuando iniciábamos esta transmisión. Pues desde ya debemos decir que muchos de los actores, muchos de los binomios, de los participantes, de los candidatos a la presidencia han desarrollado caravanas, han desarrollado meetings. La propia Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana ha recorrido muchísimas provincias de la costa, de la sierra y de la Amazonía sin esperar que se oficialice este llamado por parte del Consejo Nacional Electoral de arrancar oficialmente con la campaña electoral. Ellos ya han realizado caravanas, concentraciones, visitas a lugares públicos, a mercados, etcétera. Hemos visto que hay muchísimo movimiento por parte de los candidatos a la presidencia, sobre todo quien más ha marcado ese ritmo, esa pauta, ha sido la candidata de la Revolución Ciudadana, la única mujer. Recordemos nada más que son más de 13 millones de ecuatorianos los que acudirán a las urnas el próximo 20 de agosto, cuando decidirán quién será su nuevo presidente o presidenta de la República. Sí, Elenita, te decía que ya atención, por eso hicimos énfasis en que este jueves inicia oficialmente la campaña, de acuerdo a lo que dice el CNE, el pitazo oficial, pero todos los candidatos, todos los binomios electorales han estado ya en campaña. Cuando nos cuentas que esto irá entonces al Tribunal Contencioso, lo que uno pues da por hecho entonces es que todos van a estar sancionados porque todos comenzaron campaña por anticipado. Así es, no esperaron que las candidaturas estén registradas en firme, que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva las impugnaciones que había incluso frente a algunas candidaturas. Ellos ya arrancaron con caravanas, con meetings, con concentraciones, arrancaron ya la campaña electoral y claro, el número que yo mencionaba resulta llamativo porque son 1.469 casos de campaña anticipada en 16 provincias del país y será el Tribunal Contencioso Electoral, no el Consejo Nacional Electoral, sino el Tribunal Contencioso Electoral, el que tendrá que resolver estos casos de campaña anticipada según lo que dictamina el Código de la Democracia ecuatoriana. Muchísimas gracias, Elenita, por toda esta información. Veremos entonces ahora oficialmente cómo avanza la campaña. Buenas noches. Buenas noches para ti. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Reyes, es analista social, político, profesor universitario, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero quiero consultarle acerca de su opinión, su revisión de la radiografía que plantean las encuestas de cara a esta segunda vuelta presidencial. En todas va en primer lugar Luisa González sobre los demás contendores, sin embargo varía la diferencia porcentual de esos contendores con respecto a Luisa González. En ese contexto, primera consulta, ¿usted cree que esto podrá definirse en primera vuelta en lo que sea ese anhelo que ha planteado la Revolución Ciudadana? Bueno, es difícil decirlo y creo que el factor determinante en ese sentido es la cantidad o el porcentaje todavía que existe de votos indecisos, es decir, de votantes indecisos. Si es que es un porcentaje amplio, obviamente hay mayor posibilidad de que la Revolución Ciudadana pueda captar
esos aproximadamente 10 puntos que necesitaría para llegar a los 40 y esperando que no exista un candidato que al mismo tiempo pueda captar una cantidad también significativa de voto indeciso y Profesor, ¿nos escucha? Parece que hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, con el profesor Hernán Reyes, analista social político, profesor universitario, nos acompaña desde Quito. Primer interrogante es, en función de cómo avanzan las casas encuestadoras, las distintas consultas, lo cierto es que para primera vuelta presidencial, el próximo 20 de agosto, Luisa González, la candidata y su binomio a la Revolución Ciudadana, van en primer lugar. De allí en adelante hay distintos porcentajes con respecto a los otros 7 binomios a la presidencia, que varían entre 18 hasta 35 puntos, dependiendo de qué casa consultora pues sea la que se revise. Profesor Reyes, ¿me escucha? Sí, perdón la interrupción, alguna falla técnica. Bueno, Adelante. le decía que depende del tamaño, todavía de la cantidad de votantes indecisos. Segundo, depende de cuánto puedan extender las simpatías, digamos, electorales la candidata Luisa González hacia aquellos sectores que acá en Ecuador se denominan sectores que no son polarizados, sectores que no son ni anticorreístas ni son sectores que definitivamente rechazan de forma categórica el votar por el el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Creo que esos son, sumado evidentemente a la eficacia que puede tener la campaña del partido o del único partido, diría yo, movimiento organizado, cohesionado que existe este momento entre las 8 candidaturas. Yo creo que esos serán los elementos que ya veremos el 20 de agosto, si efectivamente le alcanzan para llegar a triunfar en la primera vuelta. De todas formas, va a concentrarse en 4, al parecer en 4 candidatos la votación mayoritaria y a diferencia de las elecciones anteriores, las presidenciales anteriores, donde hubo 16 candidatos, ahora existe más posibilidad de que el segundo pueda acercarse, digamos, al la candidata que va punteando en este caso, y aunque consiga 40 puntos, podría eventualmente darse el caso de que no logre tener los 10 puntos de diferencia con respecto a quien ocupa el segundo lugar. De todas formas, parecería ser que la derecha va fragmentada. El voto más oficialista, digamos, cercano al gobierno de Guillermo Lasso, que sería Otto Sonnenholzner y sería el candidato Fernando Villavicencio, y evidentemente también hay otro fraccionamiento con lo que se ha llamado la tercera vía, que es como se ha autodenominado la candidatura de Yacu Pérez, apoyada por un sector minoritario de la izquierda. Profesor Reyes, y en este amplísimo número de indecisos, ¿cómo observa usted el movimiento de estas derechas, de los otros 7 binomios, para convencer precisamente a ese electorado indeciso que probablemente, si no están muy atentos al desarrollo del proceso electoral, les parecerá que no tienen nada de distinto? Profesor. Sí, bueno, creo que ha habido un debilitamiento de esta especie de posición intransigente contra el correísmo, contra la Revolución Ciudadana, contra la figura de Rafael Correa. Ha ido esto decayendo en el tiempo y hay una razón fundamental: el pésimo performance que ha tenido en la gestión el presidente Guillermo Lasso, el muy malo rendimiento también que tuvo el gobierno anterior de Lenín Moreno, que fueron los 2 gobiernos que arremetieron con más fuerza contra el correísmo. Por eso es que acá en Ecuador mucha gente empezó casi espontáneamente antes de campaña electoral a pensar que efectivamente la situación muy grave de crisis de inseguridad, de violencia, de desinstitucionalización del Estado, de falta de garantía para los derechos más elementales de las personas,
efectivamente revelan una distancia abismal con lo que en el pasado, 6 años atrás, 7, 8 años atrás, cuando gobernaba Rafael Correa, sucedía en este país. Entonces, a mí me parece que ya no funciona mucho ese discurso que quiere agarrarse precisamente de esa irracional aversión al correísmo, y por eso los candidatos lo que han optado más bien es por una serie de estrategias, algunas que ya rayan, yo diría, en el ridículo, casi una burla para los electores, en el sentido de tratar de venderse como cualquier producto a través del marketing. Hay candidatos que se han disfrazado de superhéroes de Marvel, hay candidatos que después han fungido como personajes, como cocineros, gente que prepara una pizza, personajes que finalmente están mostrándose en una motocicleta a nivel de Rambo o alguna cosa por el estilo. Porque hay una gran cantidad de votantes jóvenes y Claro. precisamente esos Pero votantes eso es desafectos de la política. Eso es, profesor, Totalmente. irrespetuoso ante el electorado. Absolutamente, porque de los planes de gobierno no nos dicen absolutamente nada. Hay una enorme confusión con respecto a qué postura política o ideológica estaría representando el candidato. Y en definitiva, yo diría, se trata de conseguir a ciegas el voto, un voto a ciegas. Sí, ahora, un caso sin duda es hipotético, pero en el análisis es importante tener en cuenta porque nos ayuda a comprender el escenario que viene en adelante. En caso que no se resuelva quién será el candidato o candidata a la presidencia en primera vuelta, ¿usted cree que es lo más viable? Lo hemos visto en otros países, también lo vimos de alguna manera en las pasadas elecciones en las que gana Guillermo Lasso en Ecuador, que toda la derecha se una sobre el segundo candidato. Habría que ver, porque la situación es ahora bastante diferente de lo que fue el año 2021. El año 2021 todavía la derecha, encabezada por el banquero Guillermo Lasso, hablaba de un cambio, hablaba de una actitud y de un gobierno que iba a ser anti-autoritario. Todavía había en la mente de muchos ecuatorianos esta idea de que finalmente alguien que no provenía del establishment político, como el banquero Guillermo Lasso, iba a realizar un gobierno diferente, un gobierno que finalmente iba a tender la mano a todos. Por algo se llamó el gobierno del encuentro. Finalmente, pero finalmente este proyecto estalló. En menos de un año, la credibilidad y la aprobación de la gestión de Guillermo Lasso, luego de que había estado en puntos bastante altos después de la campaña de vacunación contra el COVID, que por otro lado hay que decir, la dejó prácticamente hecha el gobierno anterior, fue decayendo estrepitosamente. Y creo que ha sido casi un calvario estos 2 años y medio de gobierno de Guillermo Lasso, tanto así que estas elecciones anticipadas no son sino el resultado de la falla, del fracaso del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces yo creo que ahora la derecha va desgastada a estas elecciones, va dividida a estas elecciones, y en ese sentido yo creo que en caso de que no triunfe en primera vuelta la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, las condiciones cambian y habría que ver, porque sería muy diferente el escenario si es que llega Yacu Pérez, que está tratando de vender la idea de una postura de centro izquierda, o si llega, qué sé yo, Jan Topic, que está vinculado con un partido históricamente vinculado con la derecha, el socialcristianismo, o si llega Otto Sonner-Hosner, que está vinculado con sectores empresariales y también con una derecha rejuvenecida, o el propio Fernando Villavicencio, el alfil del actual gobierno de Guillermo Lasso, el alfil escondido. Entonces, yo creo que dependerá mucho de con quién vaya Luisa González a la segunda vuelta, si es que ese es el resultado, para poder discernir cuál sería finalmente el futuro presidente o presidenta del Ecuador. Muchísimas gracias, profesor Reyes. Muy claro el panorama y la verdad es que falta muy poco tiempo para dilucidarlo, para conocer la realidad verdadera de las encuestas, que es la elección en las urnas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Egipto.
Atención humanitaria, cese el fuego inmediato desde El Cairo y en cumbre de emergencia. Es lo que piden gobiernos de naciones vecinas a Sudán. Casi 3.000 muertos, 2,5 millones de personas desplazadas o refugiadas. Es el saldo hasta ahora de enfrentamientos entre el ejército y un grupo paramilitar. Les presentamos esta radiografía. Al volver, estamos en el noticiero. En noticia, Egipto, mientras aumenta el número de civiles muertos en Sudán, el presidente de Egipto recibe a delegaciones de países vecinos en El Cairo para buscar una salida a la crisis de violencia que vive esta nación vecina, esta nación africana. Vamos a verlo. Los líderes de los 6 países vecinos de Sudán, Etiopía, Sudán del Sur, Chad, Eritrea, la República Centroafricana y Libia, se reunieron en El Cairo este jueves. El tema central es encontrar soluciones prácticas e implementables que pongan fin a la crisis sudanesa y sus graves repercusiones para la región. Expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Sudán y condenamos los repetidos ataques contra civiles, instalaciones sanitarias y servicios públicos. Hacemos un llamamiento a los líderes de la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para proporcionar la asistencia humanitaria necesaria y abordar la escasez grave y urgente de alimentos y suministros médicos en Sudán como una medida que reduce las graves repercusiones de la crisis en civiles inocentes. El mandatario egipcio manifestó la disposición de su país para ayudar a detener el derramamiento de sangre en Sudán y enviar la asistencia necesaria. Estamos pidiendo a las partes al conflicto para detener la escalada y a comenzar negociaciones serias sin demora, con el objetivo de un alto al fuego inmediato. En segundo lugar, estamos pidiendo a todas las partes sudanesas que faciliten el acceso a la ayuda humanitaria y garanticen un corredor seguro para la ayuda. La reunión se llevó a cabo luego de que expertos de la ONU informaran que se había descubierto una fosa común con al menos 87 cadáveres de la etnia masalit en la región sudanesa de Darfur Occidental. Los cuerpos de al menos 87 masalit étnicos y otros presuntamente asesinados el mes pasado por las fuerzas de apoyo rápido y sus milicias aliadas en Darfur Occidental han sido enterrados en una fosa común en las afueras de la capital de la región, El Geneina, por orden de las fuerzas de apoyo rápido. La población local se vio obligada a deshacerse de los cuerpos en una fosa común, negando a los asesinados un entierro digno en uno de los cementerios de la ciudad. Sudán se ha visto sacudido por la violencia desde el 15 de abril pasado, cuando las tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar, Fuerzas de Apoyo Rápido, estallaron con enfrentamientos en varias partes del país. Desde hace 12 semanas, Darfur se ha convertido en el epicentro del conflicto. El enfrentamiento ha dejado más de 2.800 personas fallecidas y centenares de heridos. Asimismo, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el conflicto ha obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares dentro y fuera del país. Antes de que estallara la crisis,
había 1,1 millones de refugiados en Sudán, procedentes principalmente de Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía y Siria. Los últimos datos de ACNUR indican que Chad ha abierto sus fronteras a más de 190.000 refugiados, solo superado por Egipto, que alberga más de 250.000. En la reunión, el presidente egipcio pidió a la comunidad internacional cumplir con los compromisos establecidos en la conferencia en apoyo de Sudán, celebrada en junio pasado, para aliviar el sufrimiento de los desplazados. El resto de los países resaltaron el respeto absoluto a la soberanía e integridad territorial del país y su deseo de no interferencia de partes externas en la crisis. A esto, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, reafirmó su disposición a trabajar con todas las partes que buscan el fin de la guerra y acogió las decisiones adoptadas en la cumbre de emergencia. Allí la radiografía, estamos muy pendientes de cuánto sucede en esta nación africana, en el continente madre. Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, hasta mañana, sigan con nosotros.